Buenas tardes, mi nombre es Devani Ramírez y hoy voy a hablarles acerca de mi actividad 3 de liderazgo estratégico, la cual consiste en analizar las características de un líder resonante en un personaje de una película. Como principal instrucción tenemos escoger una película donde se pueda identificar de forma clara a un líder y además analizar la película de manera en la que grabemos un video de mínimo 10 minutos y que contenga las siguientes preguntas que más adelante se las voy a mencionar. Principalmente el nombre de la película que yo escogí fue Mulan, una de las películas de princesas de Disney. Como reseña tiene que es una pequeña joven, bueno, no tan pequeña, es como más o menos, supongo, edad de adolescente, entre unos 17, 20, le calculo yo, que vive en el país de China en la época en la que un grupo de soldados, bueno, no son soldados como tal, un grupo de invasores está por atacar el reino de China y todas las personas, todas las familias dentro de la nación tienen que dejar que uno de los varones dentro de su familia salgan a pelear a la guerra. Y en eso consiste realmente la película, además de que Mulan se convierte en un hombre para poder realizar la tarea que le tocaría a su padre, ya que ella no tiene hermanos. Y para continuar, la siguiente instrucción es una descripción breve del personaje. A Mulan lo considero como una líder porque tuvo esa valentía de salir a pelear haciéndose pasar por el hijo de su padre, ya que ella no tenía hermanos, era hija única realmente, pero a pesar de eso salió porque su padre estaba realmente muy enfermo y no quería perder a su padre fuera de la guerra. Las siguientes preguntas: ¿de qué manera el líder establecía conexiones emocionales con los demás? Al principio Mulan, debido a que se hizo pasar por un hombre dentro del ejército, realmente las conexiones no eran muy claras, ya que estaba tratando de de no ser descubierta, mintiéndole al ejército y al gobierno, haciendo ver que realmente no era un hombre, sino una mujer. Pero de manera que conforme pasa la película, empieza a establecer relaciones de manera en la que trata de ayudar a los demás compañeros y dándoles, principalmente en una de las escenas es cuando todos los compañeros ven a Mulan antes de que fuera sacada del ejército. Bueno, realmente ya había sido sacada del ejército, pero ella no se iba a rendir porque no quería que su padre tuviera que reemplazarla porque pues la sacaron del ejército. En ese entonces fue cuando todos vieron que ella podía, bueno, técnicamente él podía hacer la única tarea que ninguno de los demás en el ejército podían hacer. Entonces empezó a establecer conexiones y relaciones con los demás porque les empezó a dar esa confianza a todos. Les estaba dando ese pequeño empujón a todos de que si él podía, todos los demás podían. Entonces empezó a tener ese reconocimiento, ese pequeño empujón de líder que ayuda a que sus demás compañeros crean en sí mismos y empiecen a ser también sus propios líderes y también empiecen a tener esperanza en uno mismo. En algún momento el líder contagió sus emociones positivas y negativas al equipo. Si como mencionaba en la anterior pregunta, principalmente mostraba sus emociones negativas mucho porque al ser una mujer realmente no había hecho labores de ejército o labores de fuerza tan grandes como en ese entonces. Entonces al principio de la película mostraba muchas emociones negativas como cansancio, no podía, se retrasaba y cosas por el estilo. Ya después que la sacaron del ejército, pero ella no se quiso rendir, mostró su compromiso y su valor de poder realizar la única tarea que nadie había podido hacer y además de mostrar su inteligencia
y su valentía para poder realizar las tareas. Y de esta manera también empezó a contagiar a los demás de que sí podían hacer las tareas al igual que ella. ¿Qué hacía el líder para controlar sus emociones? Creo que más que nada pensaba mucho en su familia, porque al ser hija única y su padre enfermo, el único que podía ir a pelear en el ejército, pensaba mucho en que si ella fracasaba, su padre tendría que reemplazarla y ella no quería hacer eso. Entonces trataba de controlarse pensando en que ella podía y tenía que hacerlo por su familia y para llevarle honor a su familia. ¿Qué impacto tuvo la inteligencia emocional del líder en el desempeño del equipo? Yo creo que tuvo un impacto muy bonito, muy grande, porque al final también fue la única que pudo salvar a toda China de toda esa invasión que se estaba realizando en el transcurso de la película, ya que ayudó a los demás también a confiar en sí mismos, a crear estrategias para poder vencer al enemigo y no ser derrotados. Y al final terminó salvando a toda China. Y pues al final, como conclusión de la película, yo realmente creo que independientemente de todas las cosas que se tuvieran que vivir dentro de la película, toda la guerra y todo ese proceso de llegar y ver también muchas cosas destruidas en algunas aldeas y demás, creo que el significado también es que si una persona puede hacer las cosas y te está mostrando cómo te está tratando de ayudar de una manera bonita, de una manera como un líder que te está tratando de ayudar a empujarte a ti mismo, que tú también puedes hacer las cosas que la otra persona te está enseñando que puedes hacer. Ese es mi resumen de la película y muchas gracias por su atención.